Hey guys, welcome back to another lesson with your teacher Juan Carlos. And today we're going to talk about how to use the to be verb to ask for more information. So, hoy vamos a hablar de lo que es el verbo to be. Vamos a seguir con preguntas. Ya esta es la última lección del verbo to be, si ya te tiene un poquito fastidiado. Y bueno, vamos a hablar de cómo hacer preguntas más largas en las que podamos preguntar más, queremos más información. En la lección anterior te mostré cómo preguntábamos cosas sencillas de sí, no. Ahora vamos a aprender cómo obtener un poquito más de información usando el verbo to be. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Permíteme compartir pantalla contigo para que puedas ver la presentación con la información. All right? So, we're going to use the to be verb to ask for more information. Y para esta lección vamos a utilizar lo que son las WH questions, que ya te lo había puesto en un video anterior, se encuentra aquí. Si no has visto este video, te recomendaría que fueras a la página de mi canal y vieras el video que dice WH Questions, en donde te presento cuáles son. También aprovecho para que pues te puedas suscribir. Hasta este momento llevamos 91 subscribers. So, vamos a hacer que esta comunidad crezca y para que yo pueda seguir subiendo más contenido que pueda ayudar. ¿Vale? Bueno, dicho esto, chicos, vamos a comenzar con cómo hacer preguntas más largas en las que podamos obtener un poquito más de información. Y tenemos la primera pregunta que dice, ¿dónde está María? Si te das cuenta, si yo te preguntara en español, ¿dónde está María? Y tú me dices, está en la escuela o está en la casa, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas nos van a ayudar a obtener más información. Y bueno, es muy similar al tema anterior, solamente que aquí le vamos a agregar el WH question. Y bueno, la fórmula que vamos a utilizar para hacer esta pregunta va a ser WH question. Vamos a utilizar lo mismo, la conjugación del verbo to be que corresponda sobre quien estamos haciendo la pregunta. En este caso, am, is o are. El subject, que es sobre quién estoy haciendo la pregunta. El complement, que de repente lo tenemos, de repente no. Y mi question mark. Vale. Entonces, la pregunta aquí, recuerda que where es dónde. So, where, y como estamos hablando de María, vamos a utilizar is, que es la forma del verbo to be. Where is María? All right. Y tenemos nuestro question mark. Y también podemos decir where's María, ¿vale? Como una forma de contracción. Where's María? Entonces tenemos las dos formas. Where is María? Where's María? Y bueno, nuestra respuesta ya tendrá que ser, ya no va a ser como en la lección anterior de yes, she is, no, she's, ok, eso ya sería ilógico. Y aquí vamos a decir she's at school, ¿vale? She's at school. So, está en la escuela, she's at Walmart, si está en Walmart, she's at the park, si está en el parque, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos dando más información. Muy bien, chicos, vamos con la siguiente. Dice, ¿quién es esa chica? So, tenemos la misma información, WH question, la forma del verbo to be, subject, el complement y el question mark. So, si recuerdas en la lección de WH questions, ¿quién es who? Who is, aquí tenemos, porque estamos hablando de esa chica, entonces la forma del verbo to be sería is. Who is that girl? Who is that girl? All right. So ya tenemos aquí who is that girl. Lo podemos igual hacer de esta manera. Who's that girl? Who's that girl? Who's that girl? Y ya en la respuesta, obviamente, she's my sister. She's my sister, she's my cousin, she's the new girl, she's the new student, etcétera, ¿vale? So, aquí ya estamos dando respuestas más largas. Y estamos pidiendo más información, que es la idea de esta lección. Aquí preguntamos, ¿cómo se hace? Bueno, aquí la idea es que tú aprendas a usar los WH questions que vimos en lecciones anteriores, junto con lo que es el verbo to be. Y bueno, esto se dice así. How is it done?
How is it done? No nos vamos a meter en contexto de explicar done porque es un poquito complejo. Todavía no llegamos a esas lecciones. Esta sí te recomendaría que te la aprendieras así. How is it done? How is it done? All right. Y bueno, how is it done? Ya aquí no podemos, como es estamos hablando de un proceso. Bueno, aquí tendríamos que utilizar algo así como first, add some water. Primero agrega un poco de agua. Then add the soup, for example. Y estamos dando como instrucciones sobre algo. How is it done? Es cómo se hace. Y bueno, pues explicaríamos el proceso. First, add some water, then the soup, bla, bla, bla. All right? So, esta sería la idea. La idea aquí es que empieces a utilizar lo que ya aprendiste de WH questions junto con lo que es las preguntas del verbo to be y obviamente para preguntar más información. All right, guys. So then we got the next one. ¿Cuánto cuesta el carro azul? We got the same. En la lección anterior ya te enseñé cómo se utiliza esto de cuánto, de how much, how many. Y bueno, tenemos how much is the blue car. How much is the blue car? Right? Y aquí ya nos van a, la respuesta, como ya sabemos que estamos hablando del carro, it's, no sé, $2,000, for example. So it's $2,000, it's 3,000, 4,000, etcétera, ¿vale? So, tenemos aquí, si te das cuenta, how much, que es el WH question. Tenemos is, ¿por qué? Porque la pregunta la estamos haciendo sobre el carro azul. El carro azul sería el pronombre it y obviamente para it corresponde is. So, how much is the blue car? It's $2,000. Si crees que no le estás entendiendo es porque probablemente necesitas ver las lecciones anteriores. Llevamos un seguimiento de lo que es el verbo to be, así es que te invito a que le des un clic a los otros videos que ya realicé para que puedas entenderle correctamente. Bueno, tenemos la siguiente que dice, ¿cómo te llamas? Vamos a hacer esto para no spoilear la siguiente pregunta. Y dice, ¿cómo te llamas? Bueno, este está muy interesante porque tú podrías decir, bueno, si ya me dijiste que how es como, entonces aquí podrías poner how your name is, algo así, ¿no? Bueno, la respuesta a esta pregunta es what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Porque cómo te llamas como tal no lo podríamos, bueno, podríamos traducirlo, how are you being called? Pero what is your name? Es como para preguntar lo que es tu nombre. What is your name? Y lo podemos poner así, what's your name? What's your name? Que es lo mismo que cuál es tu nombre, pero nosotros en español no decimos cuando conocemos a alguien y le decimos, ¿cuál es tu nombre? No, nunca decimos eso. Decimos, ¿cómo te llamas? So, la pregunta sería, what's your name? What is your name? ¿Ok? Y bueno, aquí creo que esto es muy común. Puedes decir, I'm Carlos, or my name is Carlos. Okay? So, ambas funcionan. What's your name? I'm Carlos. My name is Carlos. All right? So, vámonos con la siguiente. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues aquí recuerda que ya habíamos hablado de lo que era la WH question para decir qué, que es what. Ahora, ¿qué está sucediendo? Si te preguntas sobre quién estoy haciendo la pregunta, es como sobre la situación, ¿no? A lo mejor tu hijo y tu hija se están jalando del pelo, o tu mejor y tu mejor amiga están chismeando, y tú dices, ¿qué está sucediendo? Estamos hablando sobre la situación, por lo tanto, estamos hablando de una situación y la forma correcta del verbo to be sería is. What is happening? What is happening? O podríamos hacerlo así. What's happening? ¿Ok? What's happening? So ya tenemos ahí what's happening, what is happening. Y pues la respuesta puede decir nothing, ¿no? A lo mejor queremos simular que nada pasa y decimos, oh, nothing. Oh, we were just playing. Estábamos jugando, ¿no? So what is happening? What's happening? Nothing. We were just playing. Nada, solo estábamos jugando. We were just playing. All right?
So then we got the next one, guys. ¿Por qué está allá? Vamos a decir que tu celular, ¿no? Y lo tienes aquí y ya de repente vas al baño, regresas y está por allá. Y entonces dices, ¿por qué está allá? Primero, ¿sobre quién estamos haciendo la pregunta? Sobre un objeto. Entonces vamos a decir why, porque recuerda que why es por qué. Why is it there? ¿Por qué está allá? Why is it there? Y bueno, es muy importante que sepas que why es por qué en la pregunta, why is the sky blue? ¿Por qué el cielo es azul? En la pregunta y en la respuesta vamos a utilizar because, que significa porque también. O sea, why is it there? ¿Por qué está allá? Y la razón que voy a dar dice, porque María se lo llevó por allá, ¿no? Because Maria took it there. ¿Ok? Porque María se lo llevó para allá. Entonces, why es la pregunta, ¿por qué? Y cuando das la explicación del por qué vas a decir because, bla, bla, bla. Because Maria took it there, because we needed to clean the table and we put it there, porque teníamos que limpiar la mesa y lo pusimos allá. Entonces, why es la pregunta, because lo vamos a usar para la respuesta y ambos significan por qué, ¿vale? Viene la siguiente. Dice, ¿cómo están? Esta está muy, muy, muy padre porque está muy sencilla. ¿Cómo? Ya sabes que se dice how. Y vamos a decir que estás hablando de, no sé, tus primas, ¿no? Y dices, how are they? How are they? ¿Cómo están? Y bueno, con quien estés platicando te podrá decir, te podría decir aquí en la respuesta, they, they're, they're good, they're fine, they're fine. So, how are they? ¿Cómo están? They're good, they're fine. O they're sick, están enfermas, enfermos, etcétera, ¿vale? La idea aquí es que tú aprendas que cómo integrar lo que son los WH questions con lo que es la forma del verbo to be para obtener más información. Y tenemos la siguiente, ¿por qué está enojada mi mamá? Recuerda que ya te había explicado lo de el por qué, so vamos con why, y como estamos hablando de mi mamá, la forma correcta del verbo to be que corresponde es is. Why is my mom mad? ¿Por qué está enojada mi mamá? Why is my mom mad? Because, recuerda que because es la respuesta, because I didn't do my homework. Siempre las mamás se enojan, ¿no? Porque no haces la tarea. So, because I didn't do my homework. So, aquí ya estamos obteniendo más información. Y bueno, se cumple el objetivo de why es por qué, is my mom mad. Estoy haciendo una pregunta con lo que es el WH question y la forma del verbo to be y estoy obteniendo más información. Recuerda, why es para la pregunta, why is my mom mad? Y la respuesta, because, ¿por qué? Y doy la razón del por qué, ¿vale? ¿Por qué estás tan contenta? Volvemos a la misma situación. Why are you so happy? Ok, ¿por qué estás tan contenta? Tú podrías pensar aquí, oh, estoy hablando sobre ella, pero no, recuerda que estás haciendo una pregunta directa con alguien, en este caso una chica. ¿Por qué estás tan contenta? Pero te estoy preguntando directamente a ti, por eso utilizo el you. Why are you so happy? Y ya la otra persona te dirá, because, porque estamos preguntando la razón de algo, because I won the lottery. Ay, qué chido sería, ¿no? Que nos ganáramos la lotería. Because I won the lottery. ¿Ok? So, ya estoy dando mi razón del por qué. Because y mi razón del por qué. Y tenemos la siguiente, ¿dónde están los niños? Recuerda que dónde es where. Y en este caso están los niños. ¿Dónde están los niños? Estoy hablando sobre quién, sobre los niños. Si lo pondría en un pronombre personal sería they. Y para they, la forma correcta del verbo to be corresponde que sería are. Where are the kids? Where are the kids? Y bueno, mi respuesta, recuerda que aquí ya necesito más información. Where are the kids? They're at the park. They're at the park. They're at the park. They are at the park, etcétera, ¿vale? El lugar en donde ellos se encuentren. Después seguimos con la siguiente, ¿cómo estás? Que también es súper fácil. Recuerda que cómo es how.
how, y como te estoy hablando directamente a ti, how are you, ¿vale? How are you? Y bueno, mi respuesta, I'm awesome. I'm awesome. Estoy súper chido. I'm awesome. I'm fantastic. I'm doing fine, etcétera, ¿vale? So, bueno, pues esto sería todo. Espero que te esté ayudando esta parte de lo que ya es la integración de lo que son los WH questions junto con lo que es la forma del verbo to be. Y con esto terminaríamos esta parte de lo que es el verbo to be. Vamos a ver qué otro tiempo vemos. Y bueno, espero que te esté gustando. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a los videos que estoy realizando y pues te veo en la siguiente clase. Have a nice day.